arquitectura para facilitar el acceso a la información de los países, demostrando así de una manera transparente los esfuerzos que cada país está haciendo para conocer y conservar la biodiversidad. Sin embargo, desde la década de los 90 hasta finales, ocurrió que los países tenían dificultades en lograr cumplir este objetivo o estos artículos del CDB, porque manejaban, como ustedes saben, manejaban información sobre biodiversidad cada uno de una manera muy distinta a otra, sin poder encontrarse puntos en que los sistemas bastante heterogéneos puedan coordinar, interoperar para facilitar este intercambio de información. En 1999, en una reunión en el foro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el subgrupo de informática de la biodiversidad recomendó implementar una red como oportunidad para que los países puedan cumplir ese compromiso del CHM, que es este mecanismo de facilitación de acceso a la información dentro del CDB, por ejemplo. Y plantearon la creación de esta estructura, esta infraestructura que facilite ese intercambio de información. Es así que en el 2001 se constituye el GEBIP. Oficialmente se constituye el GEBIP como un organismo intergubernamental que se apoya del aporte de muchos países, de los socios, miembros publicadores, miembros que participan, solo participantes o invitados. Y desde el 2001 GEBIP ha venido creciendo y mejorando los mecanismos a través de los cuales se hace este compartir datos. Ha tenido unos altos y unos bajos en cuanto a las propuestas tecnológicas, pero hoy por hoy cuenta con una herramienta bien robusta y muy fácil de implementar para hacer las publicaciones, que les voy a conversar más adelante. En el 2016, en ese entonces, Francisco Prieto, subsecretario de Patrimonio Natural, con esta visión de país que teníamos para ingresar en esta oportunidad de compartir la información para dar a conocer los esfuerzos de nuestros investigadores a través de las publicaciones de datos, es que se firma el acuerdo de entendimiento con GEBIP. El punto o el nodo nacional, se crea el nodo nacional de GEBIP en el Ecuador y el punto focal está en la Subsecretaría de Patrimonio Natural y el delegado de GEBIP, el jefe de la delegación, es el punto focal del convenio de diversidad biológica, el punto focal técnico del convenio de diversidad biológica. Ok, posteriormente, bueno, no posteriormente, sino que a la fecha, como ustedes saben, también ya se oficializó el Código Orgánico del Ambiente, en donde se reconoce en el artículo 19 el Sistema Único de Información Ambiental como un instrumento de carácter público y obligatorio para contener y articular la información sobre el estado y la conservación del ambiente. En el reglamento del Código Orgánico del Ambiente, en cambio, tenemos 4 o 5 artículos en los cuales se determinan las competencias y alcances de la Autoridad Ambiental Nacional para el tema de la gestión de la información ambiental. En el artículo 42 dice, ¿para qué sirve la información ambiental? Es para la toma de decisiones, generación de políticas y estrategias y otras acciones necesarias para la ejecución de los objetivos de la política ambiental. Es decir, para garantizar la conservación de la biodiversidad y el uso y aprovechamiento sustentable. Y su interacción con las políticas económicas y sociales. En el artículo 43 sobre la recopilación, lo que menciona, yo estoy resaltando ahí, es la necesidad de fundamentar la toma de decisiones administrativas y el desarrollo de políticas ambientales. Posteriormente, en el artículo 45 habla de homologación y validación, en donde la autoridad ambiental para los procesos de gestión de la información debe regular este proceso, ¿no? En el artículo 46 habla de la calidad de la información ambiental, en donde menciona que se debe tomar en cuenta la veracidad, consistencia, oportunidad y actualidad de la información. Y que la autoridad ambiental
debe establecer los lineamientos para la gestión de la información ambiental. En el artículo 48 sobre la administración del SUIA, menciona que se desarrollará y administrará un sistema informático y demás herramientas tecnológicas que se requieran para la sistematización, acceso y difusión de la información, a través de la transparencia y acceso a la información pública y la normativa sobre derechos de autor y propiedad intelectual. Esto que les acabo de mencionar es el marco legal a través del cual sea legal y norma nacional e internacional, a través de la cual o sobre la cual nosotros hemos venido construyendo desde el 2010 el Sistema de Información de Biodiversidad del Ecuador. En el 2010 ya se conceptualizó al Sistema de Información de Biodiversidad y se empezó a trabajar. En ese entonces se crearon solamente 3 módulos, principalmente para la gestión de áreas protegidas. Pero hoy por hoy, a la fecha, estamos hablando 2021, el 21 de mayo de este año se emitió el acuerdo ministerial MAE 2021-030, en el cual se oficializa el Sistema de Información de Biodiversidad del Ecuador, con el objetivo de dar cumplimiento a todos estos enunciados que les he mencionado. Y un poco para responder también a las preguntas de por qué y para qué. Esta última que surgió el momento que iba haciendo la presentación, surgió esta pregunta y el para qué. Entonces, este acuerdo ministerial lo que contiene es el trabajo que hemos venido haciendo desde el 2010 y también la definición de los lineamientos con los cuales en el país necesitamos hacer este intercambio de la información. Aquí les presento brevemente lo que es el Sistema de Información de Biodiversidad en el cual hemos venido trabajando. Como les mencioné, en el 2010 se crearon 3 módulos. Y en el último periodo, en esta época de pandemia, hemos avanzado bastante en hacer las mejoras del trabajo que en el 2014 se realizó para los sistemas de solicitud de permisos de investigación y contratos marco, y con otros sistemas adicionales para garantizar los temas de interconexión, de recopilación de información, los temas administrativos, la relación que debemos mantener finalmente con los actores que levantan información y que hacen gestión en el manejo de la biodiversidad. Actualmente tenemos 48 módulos implementados y 21 que están en proceso ahorita de implementación, que nos va a dar un total de 69 que forman parte del Sistema de Información de Biodiversidad. Módulos como, por ejemplo, para registrar personal de territorio que hace control, registrar temas de atropellamientos, rescates, retenciones, liberaciones, eventos humano-fauna. Tenemos los módulos para la autorización de recolección, contratos marcos, guías de movilización, la emisión de certificados de importación, exportación y reexportación CITES, el registro de usos de los certificados CITES, entre otros más que les voy a conversar brevemente. En definitiva, el Sistema de Información de Biodiversidad es este sistema para poder dar atención a los usuarios y cumplir con nuestra misión y las responsabilidades que se nos ha dado tanto en la legislación del CODA como en el Estatuto Orgánico del Ministerio del Ambiente. Aquí quiero recalcar el tema de las guías de movilización, que era por siempre un dolor de cabeza y que surgió hoy en la mañana en las preguntas, en el momento que estaban compartiendo un poco el tema de inquietudes sobre la obtención de los trámites. Y es que ahí se dio para mí es un avance sustancial en el sentido de que las guías de movilización ahora se obtienen en el sistema sin necesidad de ir a las oficinas zonales, y se saca en el sistema en 1 minuto y con eso uno puede hacer la movilización de las muestras que haya colectado. Entonces,
Uno de los mandatos que tenemos ahí es definir los lineamientos. Para definir los lineamientos para la gestión de la información biológica, se concibió este marco conceptual que se denomina el Catálogo Nacional de Objetos Biológicos, en donde lo que se define ahí, se delinea, es la gestión de datos de información del patrimonio natural, que está mencionado en el artículo 42 del reglamento ALCODA. Está la interrelación e intercambio dinámico de datos, que se menciona en el artículo 43 y 47, y la definición de estándares y protocolos, los cuales están definidos del uso mundial que se lo hace a través del Darwin Code, que ustedes seguro ya lo conocen. Y eso está definido en el artículo 45 y 46. ¿Qué es el Catálogo Nacional de Objetos Biológicos? Entonces, muchos creen que es una base de datos. No es una base de datos. Así como existe el Catálogo Nacional de Objetos Geográficos, en el cual, en base a la referencia que tomó de la ISO 19110 e ISO 19126, y está administrado por el Consejo Nacional de Geoinformática, que era Templades en su momento cuando salió este catálogo, que es la autoridad indicada para levantar estos lineamientos en el tema geográfico. Ese catálogo busca estandarizar la generación y almacenamiento, distribución, uso y difusión de la información geográfica. En este catálogo, en el 2014, que ya se empezó a trabajar, se menciona a la biodiversidad como un objeto que puede ser espacializado, con unos términos, es con un alcance bastante corto, no para todo el volumen de información que se maneja en el tema biológico. Desde el 2014 ya se dio necesidad de contar con un catálogo nacional de objetos biológicos en el cual se va a caracterizar todas las particularidades que tiene la biodiversidad, porque en el geográfico era bastante simple. Este catálogo nacional de objetos biológicos, estos lineamientos que se definieron aquí y que fueron publicados en este acuerdo ministerial del 21 de mayo de este año, toma como referencia el estándar mundial de gestión de datos de biodiversidad, el Darwin Core, el Plinian Core, el Ecological y el GMP. La entidad, como les mencioné en el ERECODA, la entidad responsable es la Autoridad Ambiental Nacional, y entrega los lineamientos para estandarizar la generación, sistematización, publicación e intercambio relativo a la información biológica y la interoperabilidad de los sistemas que gestionan datos e información de la biodiversidad. Brevemente, un pantallazo del flujo de información con los lineamientos para la gestión de datos en base al estándar se puede dar en el sentido de dar respuesta a estos compromisos que tiene el país para responder a Naciones Unidas, al Convenio de Diversidad Biológica, a CITES, a Nagoya y todos los demás acuerdos internacionales que tiene el país, así como también la generación de información para la toma de decisiones aquí al interno. Como ustedes pueden ver aquí, en la parte de abajo donde está, no sé si pueden ver aquí el mouse, aquí hace referencia a todo el trabajo que ustedes están haciendo como academia. Pueden ser ONGs también, investigadores u otras organizaciones que levantan información y que podrían colaborar en varias actividades que el Ministerio del Ambiente necesita para garantizar el control y el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Por ponerles un ejemplo, uno de los portales que hoy de mañana también me di cuenta que es como emblemático ya, es de la BioWeb, en donde tienen la generación de fichas de las especies, y que esas fichas pueden ser compartidas con la autoridad para generar esta herramienta que necesita Fiscalía y los puntos de control en territorio para poder llevar los procesos de retenciones o de infracciones a la biodiversidad a un nivel ya de temas legales, de judicialización. Si no contamos con esa información,
difícilmente vamos a poder garantizar el derecho de la naturaleza si es que no podemos a los infractores llevarles a ese nivel de judicialización. Entonces, la cooperación que se debe dar aquí entre la academia y el Ministerio del Ambiente, la autoridad ambiental, es clave. Incluso en el tema taxonómico, hoy en la mañana mencionaban los temas de listas de especies, que dentro de los lineamientos también se definen perfiles para la construcción de listas de especies que pueden ser utilizados como backbone del sistema de información de biodiversidad para asegurarnos de que la taxonomía y la nomenclatura esté actualizada y correcta para la obtención de los permisos de investigación, contratos marcos, los permisos de consultorías, etcétera, etcétera, y poder hacer una mejor trazabilidad de la información y el cumplimiento de la legislación. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué publicar? En la mañana ya me di cuenta que se identificó las oportunidades. Ese fue un trabajo muy bueno y le felicito a Lina por la propuesta. Se identificó las frustraciones, pero también las oportunidades que tienen con este tema de la pandemia y que se visualizaron de cosas nuevas, de pasos nuevos que pueden dar. Entonces, ¿por qué publicar? Porque la construcción del conocimiento sobre la biodiversidad debería ser un ejercicio colectivo en donde el reconocimiento y la visibilidad son los pasos para generar esta confianza. Para nosotros es súper importante que la gente que hace el esfuerzo de generar esos datos tenga su reconocimiento y se visibilice. Que todo el mundo pueda saber exactamente de dónde vienen esos datos, quién los generó y cómo contactarlos. Más adelante les voy a mostrar unos ejemplos. Ahora quiero compartirles brevemente un video también para dar respuesta a esta pregunta de ¿por qué? Me avisan si escuchan bien el audio. Sí, sí se escucha. Yo no escucho el audio. Yo tampoco. Tienes que compartir con audio, Néstor, porque no se escucha. No hay audio. Tienes que volver a compartir para que se ponga el audio. A ver, voy a revisar porque estaba probado que funcione. Claro, cuando pones compartir, ahí hay una partecita que dice choose audio o algo así. Eso ahí, sí. Durante siglos, hemos estudiado la gran variedad de especies que habitan el planeta para poder comprender cómo funcionan las dinámicas de la naturaleza. Miles de instituciones y personas en el mundo han invertido esfuerzos para generar conocimiento y hacerlo visible a través de millones de publicaciones que hoy en día podemos conocer con solo teclear la palabra biodiversidad. La mayoría de los datos que dan origen a toda esta información se encuentran dispersos y son poco accesibles. Estos datos adquieren valor cuando se facilitan para su análisis, uso y reuso, siendo un capital vital para la generación de conocimiento. ¿Te imaginas cuánto conocimiento se podría generar si más personas acceden y hacen uso de estos datos disponibles de manera organizada y comprensible? La Infraestructura Global de Información en Biodiversidad, GBIF, es una red de gobiernos y organizaciones que facilita la publicación de datos y pone a disposición de todo el mundo la información sobre diversidad biológica que investigadores y ciudadanos comparten en línea sin importar su ubicación geográfica. En respuesta a las recomendaciones de los convenios acordados entre naciones, GBIF cuenta con la participación de más de 50 países y cientos de publicadores, consolidando la infraestructura más grande de datos de la naturaleza que posibilita el uso sostenible de la biodiversidad y la mejora de la calidad de vida de las personas. GBIF te permite compartir en línea los datos que captures, estandarizarlos
y publicarlos, para contribuir a la investigación, la educación, la toma de decisiones y ampliar el conocimiento que tenemos sobre nuestro entorno. Cada publicador puede seleccionar el tipo de uso y atribución que desee dar a su publicación y obtener reconocimiento público por su aporte. De igual forma, GBIF hace posible que cualquier ciudadano del mundo como tú pueda acceder a todos los datos publicados de forma libre y gratuita a través de los portales de información. Es a través de los nodos de cada uno de los países participantes que se asesora y acompaña a las organizaciones en todas las fases del proceso de publicación para garantizar la calidad de los datos y su acceso abierto. Queremos que formes parte de GBIF y juntos construyamos un mundo en el que la información sobre la biodiversidad sea libre y disponible universalmente para la ciencia, la sociedad y un futuro sostenible. Para conocer más sobre cómo ser parte de esta red mundial sobre biodiversidad, ingresa a www.gbif.org. Listo. Entonces, esto para comprender el por qué. ¿Por qué publicar? Ahora me gustaría ir a la siguiente pregunta. ¿Cómo publicar en GBIF? Lo primero que se tiene que hacer es ir a la página web de GBIF y en la opción de ser un publicador, ingresar para la vinculación y la participación como un publicador. Aquí en la parte derecha yo les puse una solicitud fresquita que llegó el 2 de junio a las 4:30 de una organización que está solicitando el auspicio del Nodo Nacional para realizar publicaciones en GBIF. Entonces, cuando uno ingresa aquí en la izquierda, ingresa a la página web de GBIF y completa el formulario de registro, GBIF envía al Nodo Nacional al cual está solicitando el auspicio, envía un correo para asegurarse de que esta es una institución reconocida en el país y que tiene la capacidad de generar datos y publicar set de datos. Una vez que se revisa esa información, se da el OK y la institución genera un código para esa institución con el cual posteriormente aquí en el Nodo Nacional lo que hacemos es registrarlo en la herramienta de publicación, el IPT. El IPT no es un portal de datos, es una herramienta para facilitar la publicación y compartir datos con GBIF. Entonces, cuando ustedes ingresan con su usuario que se crea aquí en el IPT, pueden empezar ya a hacer la publicación. Pero, para poder hacer esta publicación, lo primero que deben realizar es definir su perfil de datos y metadatos y mapear su información de acuerdo al estándar Darwin Core. ¿Qué quiere decir esto? Ok, el perfil de datos y metadatos en principio tiene que ir definido sobre el tipo de publicación que ustedes quieren hacer. Tenemos 5 tipos de publicaciones que se pueden hacer a través del IPT. Los registros biológicos, que es lo común para los herbarios, museos, en donde pues es ingresar toda la información de las colecciones que se tienen. Los eventos de muestreo, como por ejemplo cuando tienen proyectos de visita ya establecida en el tiempo a los mismos puntos de levantamiento de información. Entonces ahí se registran por un lado estos puntos de muestreo y por otro lado los registros biológicos que se hacen en cada lugar. Y por otro lado tenemos las listas de especies, los checklists, que es lo que yo les mencionaba y que ese sería un aporte gigante que en la mañana cuando yo escuchaba que Katia es experta en rosáceas, rosales, decía, ok, ella puede hacer una publicación del checklist de su grupo de investigación. Hugo Navarrete, que es experto en helechos, si ahí está otra publicación de listas de especies de helechos.
Y así cada uno de ustedes, entiendo, tiene una especialización en cada uno de los grupos de la flora que podría ir generando estas publicaciones de listas de especies, que como les mencioné anteriormente, está definido también en los lineamientos nacionales, como también en un trabajo que hicimos entre varios nodos de Latinoamérica y el Caribe, en el que definimos una propuesta para levantar listas de especies que pueda ser homologada a nivel regional y a nivel mundial. Toda esta documentación está disponible también y forma parte de todas estas herramientas que vamos generando dentro del Nodo Nacional de GEDIF. Otro tipo de publicación tenemos los metadatos, en donde, por ejemplo, se pueden hacer publicaciones de literatura, en donde van ingresando los metadatos de todas las literaturas que ustedes pueden estar utilizando como referencia para sus investigaciones. Y otros tipos de publicación que ahí no está definido en realidad, es para otros temas diferentes a los 4 anteriores, pero que se pueden generar publicaciones. Lo interesante de todo esto es que las 3 primeras, los registros biológicos, los eventos de muestreo y las listas de especies, pueden generar papers que pueden ser puestos a consideración de revistas para que los publiquen y sean publicaciones indexadas. Como ustedes saben, una publicación indexada también ayuda ahí a levantar este índice del trabajo que hacen los investigadores, porque son revistas que tienen este reconocimiento. Algunas son pesadas y claro, tienen un costo, como PENAS, por ejemplo, pero hay otras que son gratuitas, pero que igual están registradas como publicaciones indexadas. Una vez que se tiene definido qué perfil de datos y metadatos voy a utilizar, entonces empiezo yo a mapear mi información con el estándar Darwin Core. En el estándar Darwin Core yo tengo diferentes categorías para ir creando o para ir agrupando mi información. Tengo los metadatos de todo mi conjunto de datos, los datos de presencia, de organismos, de eventos. Yo he puesto ahí entre paréntesis a qué va haciendo referencia en el tema de eventos, entonces registro mi información de temporalidad. En los datos de localidad, la información geográfica, tengo los datos taxonómicos y otros tipos de datos que yo puedo registrar. Hay datos que son obligatorios, que son mínimos, y otros que son opcionales. Entonces, uno cuando quiere hacer una publicación en GEDIF no está obligado a poner toda su información, que es uno de los principales miedos que suele surgir en la gente que quiere publicar. Es que yo voy a entregar toda mi información. No, yo puedo entregar la información que yo quiera, y es más, con los campos que existen en cada uno de estos sets, de estos grupos, puedo definir también el nivel de educación o el nivel de acceso que puedan tener a esa información. Entonces, si yo tengo unas especies que son endémicas, están amenazadas y no quiero que conozcan el lugar exacto en donde fue corregido, entonces puedo hacer una ofuscación por el lado de la localidad, puedo poner unas coordenadas con un rango de cobertura muy amplio, o puedo manejar la taxonomía no a nivel de especies, sino a nivel de familia, o puedo manejar en la temporalidad sin indicar la fecha en la cual hice la publicación o una fecha bastante general como solo el año. Entonces, existen diferentes mecanismos con los cuales yo puedo proteger mi información, pero al mismo tiempo también presentarla. Y por otro lado, entonces, una vez que yo ya he hecho el mapeo de mis datos y he creado este archivo como el que lo estoy mostrando aquí arriba, defino cuál es el mecanismo por el cual yo quiero hacer mi publicación. En el IPT hay 3 opciones. Una es cargar archivos de tipo texto. Otras es agrupar esos archivos tipo texto en un archivo zip que se denomina el Darwin Core Archive. Y otra, hacerle una conexión directa a mi base de datos. Les voy a mostrar cómo se ve en cada uno de estos mecanismos. Ahorita voy a darles más detalles sobre el mapeo. ¿Qué es esto del mapeo? Primero se debe tener claro de que el estándar Darwin Core
no es que es una definición de términos para utilizar en el diseño de bases de datos, porque algunos campos, como por ejemplo en esto que le estoy mostrando, que dice verbatim event date, un poco se vuelve algo confuso si es que yo le encargo a un estudiante voluntario que me iré ingresando la información y ante el desconocimiento de Darwin Core no va a saber que ingresar la información. Entonces yo necesito que en mi base de datos ese campo tenga un nombre mucho más amigable y yo puedo ponerle fecha de colección o otro campo que diga número de serie de campo o número de estantería. Pero cada uno de esos dentro de Darwin Core puede ser mapeado con la correspondencia de acuerdo a las definiciones que estén dadas en el documento de lineamiento. Y de esa manera, todos los sistemas que se conecten van a entender de qué se trata la información que está contenida bajo ese término. Entonces, por ejemplo, en el campo original tengo la fecha y el valor 19 de mayo 1985. Tengo ya un campo Darwin Core en el cual llevo esa información tal cual está, que es un campo verbatim, pero tengo también otro ejemplo en donde hay un mapeo indirecto, en donde esa información yo puedo separarla incluso en varios campos y uno que es el event date, en donde la información se ingresa bajo las normativas dadas por ISO, por ejemplo, o puedo desagregarle en el año, mes y día, o puedo incluso poner periodos en donde indico el día del año en que se inició y el día del año en el que se terminó, tomando desde el 1 de enero como el día 1 y el 31 de diciembre el 365. Otro caso que puede ser es cuando hay información agregada de un espécimen, por ejemplo, tengo información de que se colectó con semilla y con fruto, entonces eso puede ir en el campo Darwin Core de preparación y todos los valores de la disponibilidad de esa información lo pongo como un listado separado por una barra vertical. Eso consiste el mapeo del estándar. Entonces, una vez que yo hago ese mapeo, puedo ahí sí ir al IPT y hacer mi publicación utilizando uno de los mecanismos que haya definido. En la izquierda está el mecanismo de cargar un dato, el archivo en texto, en donde yo en la sección de conjunto de datos voy y lo busco al archivo en el disco duro y lo cargo. Y en la derecha está un ejemplo de conexión directa a la base de datos, en donde, si se fija en la parte inferior está una sentencia SQL que está llamando a una vista que yo la creé ahí, en donde yo la estructuré de acuerdo al mapa de Darwin Core, para que esa información sea la que se publique. Y ahí defino qué quiero presentar y qué no quiero presentar. Y sus colegas. Perdón, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud en el chat. No, adelante nomás. Ya, ok. Listo, entonces una vez que se hace esta publicación a través del IPT, el IPT en ese instante se comunica con GEDIR Central y empieza la indexación del conjunto de datos que yo publiqué a través del nodo nacional. Y ese momento sale público en la página web de GEDIR. Aquí lo chévere de estas publicaciones y que yo estoy resaltando, voy a resaltar en principio esto de aquí, que se indexaron las publicaciones, pero como está disponibilidad y con las herramientas que cuenta GEDIR, empieza a haber una trazabilidad del uso de la información muy buena, en donde, por ejemplo, esta publicación que yo estoy señalando acá, puedo darle un seguimiento de quienes han accedido a la publicación y han descargado los datos y han utilizado en otras publicaciones. A través de esto puedo ingresar y ver los DOI de esas publicaciones y puedo ver qué tantas veces mi set de datos está siendo utilizado por la comunidad mundial. Pero sobre todo, es esto de acá, que el momento que sale la publicación, sale exactamente quién subió la publicación.
Entonces, aquí, por ejemplo, esta publicación que yo les estoy compartiendo me llamó mucho la atención porque tiene que ver con muchos temas que ustedes están hablando ahora. Y el tema es que este jardín botánico hace estas publicaciones de los especímenes en JEDIF, y son especímenes que también forman parte del proyecto de JSTOR, ¿no? Entonces, una de las preguntas es, si publico en JEDIF, ¿ya no puedo publicar en otro lado? No. El ejemplo más claro es esto. JEDIF es una ventana mundial grande y no tengan duda de que va a quebrar. Esa es una inquietud que salió en alguna reunión también, que JEDIF va a desaparecer. O sea, el respaldo que está por detrás de JEDIF, creo yo que le da más garantías de mantenerse en el tiempo, incluso que la economía de Ecuador. Entonces, no dudo que vaya a quebrar, o sea, un poco difícil. Pero lo chévere al publicar en JEDIF es que da la facilidad de la interconexión y la colaboración. Fíjense aquí, yo pongo dos ejemplos, uno que le tomé del BioWeb, en donde tienen la opción para obtener datos desde JEDIF, porque JEDIF tiene ahí una API que permite el ingreso, la solicitud de los datos con varios criterios de búsqueda. Y aquí automáticamente, el momento que uno pulsa obtener datos de JEDIF, ya se proyectan en el mapa. Igual por acá, miren, en la Base Nacional de Datos de Biodiversidad, yo verifiqué que en la publicación del Centro Jambato, que yo les había puesto, me parece que aquí abajo está, ¿no? Está el banco de vida del Centro Jambato. Esto de aquí está conectado y se descargaron la información de la colección publicada en JEDIF para presentarlo también y utilizarlo dentro de los fines y competencias que tienen aquí en la Base Nacional de Datos de Biodiversidad. Entonces, ya se vuelve de una manera pública y colaborativa el hecho de que yo publique con JEDIF, porque da la posibilidad de que varios sistemas que manejen el estándar puedan conectarse y aprovechar la información para los diferentes fines. Ya uno decide que ya es fruto de la imaginación hasta dónde quiere llevar su portal de datos, con toda la información que uno puede obtener de todos estos sistemas que se están creando ahora. Tenemos a JEDIF, tenemos VERNET. Es interesante porque VERNET también consume algunas publicaciones de JEDIF. Mucha de la información que se presenta en VERNET también viene de JEDIF. Se puede obtener acá de Natural, así existen muchas otras plataformas a través de las cuales se puede obtener información. Nosotros, dentro del sistema de información de biodiversidad, también hemos creado muchas herramientas para facilitar el tema de curación en la taxonomía, por ejemplo. Una de esas, y que ustedes deben conocerle, que es muy parecida a esta, el Taxonomic Name Resolution System. Nosotros también hemos implementado una de esas, pero para todos los nombres científicos registrados en Ecuador de flora, fauna, hongos, virus, bacterias, procariotas, eucariotas, todo lo que la biodiversidad que se puede presentar en el Ecuador, y porque necesitamos para nuestros trámites, para que realizar la gestión de la biodiversidad a través de las solicitudes de los permisos de investigación que ustedes realizan. Néstor, No sé si Néstor, perdóname que te interrumpa, no más de 5 minutitos, estamos bien pasados la hora. Sí, ya estoy en la penúltima. Entonces, no sé si ustedes han utilizado ya los módulos de permisos de autorización, de contratos marco, que, bueno, estamos mejorándoles. Las personas que lo diseñaron eso anteriormente, se dio un frenón terrible en el 2014 cuando salió el código Ingenios y se pasó la competencia al CENESID y se quedó truncado el desarrollo de estos módulos, y cuando le sacamos en el 2019, fines de 2019, 20, lo tomamos a los módulos ahí con
todas las falencias y debilidades, pero para poder solventar la dificultad que hasta ahora CENESID tiene para atender esta competencia, nosotros estamos ahora mejorando para facilitar mucho más el ingreso de la información. Y ahí habrán visto que tienen la opción para seleccionar entre lo que quieren investigar varios reinos, que es todo lo que hemos tenido registrado. Ahí necesitamos la colaboración mucho de la academia también para ir mejorando esa información que está tomada igual de páginas web especializadas. Finalmente quiero dejarles estas preguntas aquí que surgieron en varios talleres sobre inquietudes al compartir datos. No sé si todavía alguna de esas se les viene a la cabeza o pueden responderse ya con lo que yo les he conversado en este momento. Si tienen alguna inquietud, pues estoy a las órdenes. Les agradezco mucho por el tiempo y pues muchas gracias. Ok. Gracias, Néstor. Sí, indudablemente muy interesante y obviamente con un montón de perspectivas, ¿no? Para realizar, para hacer. Desafortunadamente estamos muy sobre el tiempo, entonces no vamos a tener tiempo de una sesión, digamos, de preguntas-respuestas, ¿ya? Pero bueno, todos conocemos más o menos la dirección, ¿no? De Néstor y quizás en el futuro también le podemos invitar a ofrecernos ya una charla específicamente, ¿verdad? Con respecto a este asunto de GBIF. Ok, muchas gracias, Néstor. Ok, Gracias a ti, Hugo. entonces vamos, gracias a ti. Ok.